Saludos cordiales, mi nombre es Brenda Elizabeth Vázquez Erazo y junto a mi compañera Gabriela Vanessa López Fabián. Juntas vamos a exponer los siguientes temas. Vamos a exponer los siguientes temas que tratan de la asignatura del planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Los puntos a tratar son las características y principios del planeamiento didáctico. También hablaremos sobre los enfoques acerca de la naturaleza, importancia y necesidad del planeamiento didáctico. Y sobre el marco filosófico y legal de la política educativa en El Salvador. Primero veremos qué es el planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico es aquel que nos permite prever la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando para ello instrumentos y estrategias pertinentes, tomando en cuenta el sistema educativo, el contexto de la institución educativa, las características de cada estudiante a los cuales va dirigido y los recursos existentes. El planeamiento didáctico es el que responde a las preguntas de cómo evaluar, qué se va a evaluar, cuándo evaluar, qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar. Las características y principios del planeamiento didáctico. Entre las características más importantes del planeamiento didáctico podemos destacar las siguientes. Integral. ¿Qué significa integral? Que el docente debe de integrar cada característica del estudiante con el entorno. ¿Y cómo es que el docente va a obtener estas características de cada estudiante? Pues esto lo va a obtener mediante un diagnóstico que el docente va a realizar a cada estudiante. También tenemos en las características que es participativo. Es importante que el docente involucre o participe a todos los miembros, a otros miembros de la comunidad educativa, como los padres de familia y los estudiantes, ya que por medio de conversatorios o lluvias de ideas, entrevistas, se pueden brindar opiniones que reflejan los intereses y algunas necesidades educativas de los estudiantes. Con esta información, el docente puede plantear las estrategias en el planeamiento que conducen a un proceso de aprendizaje satisfactorio y significativo para los estudiantes. Otra característica es que el proceso es permanente. Quiere decir que da secuencia a cada una de las etapas por seguir y permite que se revise en forma periódica con el fin de hacer los ajustes necesarios para así poder rectificar o mejorar el desempeño tanto del docente como de los estudiantes. También tenemos otra característica que es flexible. Y esto involucra a dos grandes aspectos. El primer aspecto es que facilita la resolución de las condiciones inesperadas que surjan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como segundo aspecto tenemos que la realimentación. Permite evaluarlo diariamente y hacer variaciones. Otra característica es que es relevante. Es un instrumento fundamental en la labor docente. En él se plasma el trabajo diario y ordena las acciones de los docentes en lo inmediato y a largo plazo. Al prever y proyectar el proceso educativo en el aula, se facilitará la organización y se reducirá el riesgo y el fracaso. Los principios del planeamiento didáctico. Como primer principio tenemos la integración. La integración consiste en desarrollar el conocimiento como un todo. Esto implica que se debería de trabajar con grandes ejes temáticos que se relacionan o articulan las asignaturas. El segundo principio es la secuencia vertical.
El planeamiento didáctico obedece a la interrelación de los elementos que lo componen con la política educativa y curricular nacional, los programas de estudio y la planificación institucional. Los docentes tienen la obligación administrativa y pedagógica de organizar el proceso de enseñanza y aprender a partir de los lineamientos emanados por las autoridades nacionales. En nuestro país, las autoridades nacionales tenemos que a nivel nacional contamos con la política educativa y tenemos el plan de estudio, programas de estudio y a nivel regional especificaciones de las asignaturas, regulaciones administrativas y didácticas, organización circuital y a nivel institucional tenemos el plan institucional, el planeamiento didáctico docente, el plan anual, trimestral y bimensual y el plan mensual. La coherencia horizontal es la relación directa entre todos los elementos del planeamiento, los objetivos, los contenidos, las actividades de mediación, las actitudes y valores, así como los aprendizajes por evaluar. En el momento de construir el planeamiento, el docente debe de ir estableciendo la relación entre todos estos elementos, que son los que mostramos en el siguiente cuadro. Los objetivos específicos, los contenidos, las actividades de mediación, actitudes y valores, estrategias de evaluación. Todos estos elementos deben de tener una coherencia horizontal, porque al faltar esta coherencia se puede conducir a que el proceso pierda su significado y su pertinencia. Gradualidad. Este principio es muy importante porque el docente, al elaborar el planeamiento, organizará el proceso de aprendizaje, partiendo del desarrollo de los estudiantes y respetando los procesos para la adquisición del conocimiento. Como punto 2 tenemos enfoques acerca de la naturaleza, importancia y necesidad del planeamiento didáctico. Los enfoques acerca de la naturaleza del planeamiento didáctico nos dice que el modelo curricular es entonces la posición teórica que sustenta la formación de los estudiantes y desde el cual se caracterizan los elementos y los procesos del planeamiento didáctico. Los principales enfoques y su perspectiva en el planeamiento didáctico. Tenemos psicologista. Se estimulan las estrategias metodológicas activas que propicien el ritmo y las características del aprendizaje en los estudiantes. El planeamiento didáctico debe enfatizar que el centro de atención es el estudiante y su actividad. Se debe propiciar un proceso de aprendizaje prácticamente individualizado. Por lo tanto, las actividades y estrategias se deben ejecutar para cada uno. Tenemos el segundo enfoque, que es el academicista. Este enfoque busca acumular y reproducir información enciclopedismo, utilizando métodos y técnicas tradicionales como la exposición magistral. Entonces vemos en este enfoque que se prioriza lo académico, es decir, que el conocimiento por sí mismo y el uso de la memoria y la repetición. Aquí la actividad de los estudiantes se centra en aprender y memorizar pasivamente. El otro enfoque es el tecnológico, donde la enseñanza es instruccional con fichas y módulos de enseñanza programada. Las acciones programadas conducirán a realizar en forma mecánica las actividades que propongan el docente. El otro enfoque es el socio-reconstruccionista. Este enfoque sustenta procesos de socialización, trabajo grupal, autogestión, análisis de problemas e investigación.
Este enfoque debe de promover la acción y la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes a través de actividades de análisis, discusión y socialización. En este enfoque, la investigación juega un papel primordial porque los estudiantes deben de investigar y conocer por sí mismos, pero siempre guiados por el docente. El otro enfoque que tenemos es el dialéctico, que se centra en procesos sistemáticos de acción y reflexión. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo es una opción por implementar en este enfoque, ya que se centra en el desarrollo de las actividades y estrategias que propician en los estudiantes a la acción y a reflexionar. Y para ello se realizan actividades y metodologías participativas. Luego tenemos el enfoque constructivista, el cual promueve el aprendizaje significativo entre los estudiantes y promueve el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento. Este enfoque debe de fomentar en el estudiante un aprendizaje significativo, el cual favorece la creación del conocimiento mediante la implementación de diferentes estrategias y técnicas. Viendo los enfoques, llegamos a una interrogante que nos dice, ¿cuál es el mejor enfoque por utilizar en el planeamiento didáctico? El mejor enfoque curricular por utilizar es aquel que proporcione al menos los siguientes elementos: que se adapte mejor a las necesidades de los estudiantes y su contexto, que contribuya a que los estudiantes aprendan y aprendan mejor, que motive a los estudiantes y los interese en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas son como las características que debe de tener el enfoque que se adapta de mejor manera al planeamiento didáctico. También otra característica que debe tener el enfoque es que lleve al docente a mejorar cada vez más y proporcione beneficios al proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, el Ministerio de Educación de El Salvador plantea que el constructivismo es una de las fuentes filosóficas por seguir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es deseable que el docente debe de seguir este enfoque. Por mi parte, esto sería todo y ahora continuará mi compañera. Ahora yo les hablaré sobre lo que es la importancia y la necesidad del planteamiento didáctico. Se dice que el planteamiento didáctico a veces es visto y entendido por los docentes como un trámite de carácter burocrático que se hace porque es una tarea obligatoria. O sea que el docente ve el planteamiento didáctico como una obligación, no como una necesidad que tenga para poder apoyarse y no solo decir voy a ir a dar clases, pero simplemente no tengo un lineamiento con el cual puedo ir a lograr los objetivos propuestos. Bueno, e incluso si no se tiene un planteamiento didáctico, no se tienen unos objetivos los cuales alcanzar. Entonces, al aula de clases solo se va, digamos, como a perder el tiempo. Solo vamos a llenar el cuaderno porque sí. Y si toda labor que realizamos en nuestra vida diaria, ya sea en plano personal o profesional, requiere de planificación, de organización y seguimiento. Es lo que les decía. Por ejemplo, como un plan a largo plazo sería para mí llegar a concluir mi carrera. Pero si yo no organizo, no planifico, no le doy un seguimiento a mis estudios, ¿cómo voy a lograrlo? Entonces, por lo tanto, el planeamiento didáctico es sumamente muy importante. Por eso se dice que es imposible concebir un proceso de enseñanza y aprendizaje como algo sistemático y con una secuencia lógica. Era lo que les decía.
¿Cómo va a ir un docente a impartir clases si no sabe, no tiene conocimientos del tema que va a explicar? Entonces solo va a llegar y les va a decir a sus estudiantes, tomen el libro, copien de tal página a tal página y si entendieron, bueno, y si no, también. Hay muchos docentes que, que llegan al aula de clase y practican esto. Entonces queda como un hueco en el estudiante, el conocimiento no se efectúa de la mejor manera. Y a continuación, detallando los elementos de la importancia del planeamiento didáctico, tenemos lo que es la eficiencia, la economía, la utilidad, el orden y la relación vertical. Eso a continuación cada uno se los voy a estar detallando. La eficiencia. Dice que facilita el cumplimiento de los objetivos o resultados previstos. En este sentido, la labor del docente y el desempeño de los estudiantes serán mejores. Era lo que se explicaba. Si se tiene un planteamiento didáctico, se va a poder cumplir lo que son los objetivos, dando esto como resultado, dando como esto un buen resultado, en el cual en la imagen que se mostraba estaba el signo de dólar y el tiempo, que si se invierte, si durante ese tiempo se invierte bien, se van a tener buenos resultados económicos. Es lo que se muestra en la siguiente página. Con la economía. Este elemento es fundamental porque permite que los resultados se alcancen con un uso racional del tiempo de trabajo y de los recursos materiales. La economía resulta de la organización y sistematización. Tiene que ver con un uso óptimo de los recursos, tanto de los docentes como de los estudiantes, teniendo en cuenta también a lo que son los padres de familia y de la institución como tal. En este punto la economía es fundamental porque digamos que si en el país no se encuentra una buena economía, entonces ¿cómo van? Empezando por las estructuras de las escuelas, ¿cómo se va a dar una buena educación de calidad? Si se tienen bajos costos, eh, mediante lo que es dependiendo del MINET, digamos que el MINET no aporte bien a una escuela, tanto para una estructura, pupitres, libros, siguiendo por docentes, no se va a tener lo que es un buen resultado en la enseñanza-aprendizaje, porque hay escuelas que tienen un mismo docente para dos grados, entonces en dos grados se ven diferentes temas, diferentes actividades, entonces no se puede eh, tener una buena calidad educativa si no se tiene una buena economía. Y la utilidad. La secuencia horizontal de las acciones estratégicas y técnicas con los otros elementos permitirá que se alcancen los objetivos propuestos y por ello que los estudiantes logren los aprendizajes esperados. Como todo docente, tiene que crear su lineamiento didáctico. Esto lo va a poder alcanzar los objetivos, teniendo en cuenta que él debe de emplear acciones, estrategias y técnicas diferentes, porque no todos los estudiantes aprenden de un mismo lineamiento, sino que hay estudiantes que necesitan diferentes estrategias, diferentes motivaciones. ¿Cómo va a ir un docente al aula de clase desmotivado, con sueño? Eh, Sino que tiene que ir un docente con buen entusiasmo, con motivación, para poder transmitir eso a sus estudiantes. Entonces va a poder obtener lo que son los aprendizajes esperados, aunque no siempre todo es color de rosa, ¿verdad? Porque hay estudiantes que van por su propia voluntad a estudiar y hay estudiantes que van obligados a estudiar. Entonces estos estudiantes que van obligados a estudiar nunca se va a quedar bien con ellos aunque se pongan las mejores estrategias del mundo, ellos no van con su voluntad a estudiar, siempre van a tratar de molestar al docente
diciéndole que no es un buen docente, que las prácticas que él pone no son las suficientemente buenas para poder convencer a este estudiante para poder lograr los objetivos que él tendría que tener en su vida. Siguiendo está el orden, que es una regla de oro en todo nuestro quehacer. Por ejemplo, desde que nos levantamos tenemos que tener un orden en nuestro horario. A tal hora voy a hacer esto, a tal hora voy a hacer lo otro. Entonces, en el planeamiento didáctico tiene que haber un orden. Siguiendo los lineamientos del orden, se plantean lo que son los objetivos, luego los contenidos, las explicaciones, y para ello al final se va a tener lo que es una evaluación. Con esta evaluación lo que se va a obtener es si el estudiante logró o no logró los objetivos que el docente había previsto para ese tema o para esa unidad. Entonces, por eso se dice que es una regla de oro. Eh, el planeamiento didáctico garantiza la continuidad y el encadenamiento para lograr, y estaba en la anterior, compañero, resultados esperados. El orden combate la improvisación. Lo que les decía, que el docente va y trata de explicar la clase. Cuando ya no tiene elementos para explicar, para dar, trata de improvisar con, con explicaciones, y también facilita el desarrollo lógico y procesal de los objetivos y contenidos. Facilita el desarrollo de sus estudiantes eh, con una buena explicación, con ejercicios bien planteados. Entonces el estudiante va a ver aquella motivación, aquel entusiasmo por parte del docente, y también las técnicas apropiadas que él debe de utilizar para que los contenidos lleguen a su mayor alza en la comprensión de los estudiantes. También está lo que es la relación vertical. Dice que este elemento permite tener un marco de referencia global del proceso didáctico. Va a tener un orden y un cumplimiento. Eso también va a cumplir los fines y objetivos educativos más amplios. El docente siempre debe de partir del currículo nacional concretado en los programas de estudio. El currículo nacional lo imparte lo que es el MINET. Dependiendo de esto, se debe de concretar en los programas de estudio. Por ejemplo, lo que es el libro ESMATE. Ese parte del currículo nacional, y si en el currículo nacional se plantea de que todo el libro de ESMATE debe de ser estudiado, durante el año el docente trata de llevarlo a, a que se concrete este objetivo, pero la mayor parte del tiempo, si se lleva así apresurada las clases, el estudiante no tiene un mayor aprendizaje, sino que solo trata de llenar, 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 e inclusive trata de copiar los ejercicios, pidiéndole ayuda a sus compañeritos para que estos le ayuden, porque el docente solo va a estar enfocado en tratar de llenar el libro para poder lograr lo que es el currículo nacional. Entonces, también el docente debe tener un marco de referencia. No solamente se trata de llenar lo que es el libro, sino que formar un aprendizaje continuo en sus estudiantes. Vamos con el siguiente punto, que es la necesidad. Anteriormente era la importancia, ahora es la necesidad del planteamiento didáctico. El planteamiento didáctico es necesario por una serie de razones. El fundamental le garantiza al docente que el proceso de enseñanza que está desarrollando cumple con todos los requisitos indispensables para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Esto es necesario para que dentro del aula se forme lo que es un aprendizaje significativo.
Esto quiere decir que el estudiante va a quedar complementado con los temas, no va a quedar como con una laguna mental diciendo, pero yo no comprendí, pero no le puedo preguntar al docente porque él ya explicó una vez y si le pregunto otra vez se va a molestar. Esto no debería ser así, porque el docente está como un apoyo para el estudiante, para que el estudiante pueda preguntar si es necesario 3 veces para comprender lo que es el tema. Además, los aspectos de la planificación educativa general. Como decía, el currículo nacional a veces no está bien elaborado para lo que es un tiempo establecido, sino que el currículo nacional está hecho para cumplirlo y no se le toma la gran importancia al aprendizaje significativo. A continuación se describen aspectos esenciales que corresponden a la pregunta ¿por qué es necesario el planteamiento didáctico? El planeamiento didáctico es importante por lo siguiente. Ese tiene que responder interrogantes como ¿qué enseñar? Por ejemplo, si estamos en un tema, ¿qué es lo que el docente va a enseñar? Los conocimientos, las teorías y los conceptos propuestos en el programa de estudio de cada asignatura. La siguiente es ¿para qué enseñar? Este debe de cumplir con los fines de la educación y formar al ideal del ser humano en la sociedad, ya que en estos días se requiere de una buena formación del ser humano, de la persona, para que la sociedad pueda mejorar y no vaya empeorando. También está por qué enseñar, para generar destrezas y habilidades en los estudiantes. Las habilidades y destrezas se van conformando conforme pasa el tiempo, porque una persona no nace dotada, sino que se va creando eh, y generando habilidades, destrezas que la persona puede ir poniendo en práctica a lo largo de su vida. Esto se logra conforme la práctica. Por eso el docente no debe de solo explicar, sino que también debe de poner en práctica lo que son las habilidades en la asignatura de matemática, las habilidades numéricas, simbólicas, etcétera. El siguiente es cómo enseñar, cómo el docente va a ir al aula y va a ir a enseñar. Aquí dice con métodos, técnicas y estrategias de procedimiento, pero estos métodos, técnicas y estrategias deben de ser las más adecuadas según se esté en el grado asignado, porque el docente no puede ir a enseñar procesos o no puede ir a emplear métodos de un octavo grado si se está en un sexto grado. Entonces no se está adecuando lo que son los métodos según las edades o los grados que están asignados. ¿Cómo evaluar? La evaluación es lo último, eso es lo que se permite ver si se han logrado lo que son los objetivos. Con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, precisamente cómo se denotan las respuestas a esas preguntas son son las que se concretizan y organizan la elaboración del planteamiento didáctico. Con la evaluación se concretiza si el planteamiento didáctico que se formuló está bien formulado o no está bien formulado. Adecua al currículo. El planeamiento también es necesario porque permite adecuar los programas de estudio a un contexto geográfico y socioeconómico específico. Esto garantiza la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir que es necesario porque se permite adecuar los programas de estudio en un contexto geográfico y socioeconómico. No se va a ir a emplear un programa de estudio que se necesite adquirir, digamos, materiales de alto costo cuando se está en una escuela pública, que sabemos que en una escuela pública van estudiantes de escasos recursos, entonces no se puede adecuar un currículo de alto costo, aunque en este caso se tendría que, eh, la escuela tendría que proporcionar la mayor parte de
de materiales para el estudiante. Entonces, en esa contextualización le brinda al docente la reinterpretación de los elementos generales a las condiciones específicas en las que elabora. Para ello va a enriquecer los programas generales o programas de estudio que se están realizando o llevando a cabo. También previene y controla. Es necesario para cumplir con los tres propósitos de la evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica es la que hace el docente en el planeamiento. La formativa es la que hace conjuntamente con sus alumnos dentro del aula, y la sumativa es la evaluación que se plantea al final, ya sea mensual, bimensual o trimestral. Las dos primeras se aplican en todo momento, pero la sumativa es cada cierto tiempo, es lo que les decía, si es cada mes, cada 2 meses o inclusive 3 meses. Finalmente, se puede afirmar que el planeamiento didáctico es necesario e importante porque es un espacio para la toma de decisiones, para organizar de la mejor manera la labor docente y para lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulte eficaz. Con esto se podrá decir si está dando un buen resultado o no ha dado buen resultado. Planifica tareas específicas. El planeamiento es necesario también para planificar las tareas específicas o concretas del proceso diario de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, si la próxima lección necesita de ciertos recursos para realizar una actividad, tendrá tiempo de prepararlo o solicitarlo a sus estudiantes que lo lleven a clase. Por ejemplo, si se está viendo lo que es el tema de sumas, multiplicaciones o restas, que son las primeras operaciones básicas que se ven en la asignatura de matemática, se le puede pedir al estudiante que lleve un recurso didáctico, ya sea que se puede elaborar en casa con materiales de bajo costo, como lo que pueden ser las regletas de cocinar, eh, que se pueden hacer de cartón, de papel o de cartoncillo, ya sea reciclado o comprado. Estos son de bajo costo. Con esas regletas se pueden efectuar lo que son sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, o según para lo que se necesite el recurso didáctico. Pueden ser otros recursos, pero siempre que sea de bajo costo y de fácil elaboración para que los estudiantes puedan llevarlo ya al salón de clase, porque al prepararlos en el salón de clase se les va a llevar, digamos, toda la hora de estudio, y entonces el tema, el contenido no se va a poder explicar de una forma con bastante tiempo, sino que se va a explicar apresuradamente, y el estudiante, por estar elaborando el recurso, no va a entender, no va a comprender lo que es el tema. Define con claridad estrategias metodológicas. El docente debe de tener todo bien ordenado y elaborado para solo implementarlo. No debe llegar a la clase para ver qué hace. En este sentido, con anterioridad debe de revisar las anotaciones y los procesos que se están desarrollando con cada sección o grupo para enfrentarse con seguridad y profesionalismo ante los estudiantes. Este era lo que les vengo mencionando, que el docente no debe de llegar a ver si hace o explica cierto tema, o si no lo explica, o si solo dice copien tal página, o si dice realicen tal actividad sin ninguna explicación. Entonces, en este caso, no se puede sumar lo que son nuevos conocimientos, sino que solo llega a preocupar al estudiante, porque ya los estudiantes dicen, ya va a venir tal docente y siempre viene y nos da tal actividad y no nos explica. Nosotros tenemos que investigar por nuestra cuenta. Entonces, para ello, el docente debe tener su lineamiento para llegar con una buena seguridad a explicar el tema
Y si por un dado caso el estudiante tiene una complicación o una duda, el docente puede resolverlas con mayor amplitud para que el estudiante no se quede con esa duda. Y cumple con los propósitos evaluativos, que este es el último punto, y el planeamiento didáctico también, este sería el último punto, porque es con con el que se evalúa al estudiante para ver si aprendió o no aprendió, y si aprendió, será que llegó a los objetivos previstos. Dice que es necesario para cumplir con los tres propósitos de la evaluación: la diagnóstica y la formativa, que son en el salón de clase, y la sumativa, que es solamente el estudiante. Eh, la sumativa es cada cierto tiempo. Del planeamiento didáctico para construir la tabla de especificaciones. Con estas evaluaciones se logra lo que son las calificaciones que al terminar el año, perdón, se llega a lo que es el resultado esperado, si pasó o no pasó de clase. Con estas evaluaciones, cada cierto tiempo, cada mes, mensualmente, bimensual o trimestralmente, se crean lo que son las notas trimestrales, y con ello al final se hace la sumatoria y se mira si los estudiantes tuvieron un buen resultado o no. Con ello se podrá obtener que, digamos, cierto estudiante, digamos la mayoría de estudiantes, pudo pasar el año, entonces el docente eh, desarrolló un buen desempeño. Y si la mayoría de estudiantes no pasó de grado, o no nos vayamos tan lejos, no pasó el trimestre, no pasó el trimestre, entonces esto quiere decir que el docente no efectuó bien su labor. Entonces tiene que cambiar de método o de estrategias. Ahora con el marco filosófico y legal de la política educativa en El Salvador. Primeramente, el marco filosófico dice que el Ministerio de Educación, como ente rector, es consistente que el sistema educativo no puede mantener una actitud neutral frente a la desigualdad de género, y su responsabilidad pasa por ser motor del cambio en la escuela y en la sociedad. Eh, en una sociedad o en una escuela siempre se va a tener una desigualdad de género o una discriminación, ya sea por su raza, por su estatus social o por cualquier motivo, por sus discapacidades físicas o mentales también. En la escuela se presentan la mayoría de veces, uno como estudiante se puede dar cuenta de las desigualdades, e inclusive con los docentes que tienen como un favoritismo por ciertos estudiantes y a los demás los hacen de lado. Entonces este marco filosófico menciona que el Ministerio de Educación no se puede quedar de un lado, sino que debe de actuar cuando esto se presenta. El enfoque de género en la educación va más allá de prestar atención a la paridad de acceso a la educación. Se trata de potenciar un modelo educativo que garantice el derecho a una educación sin discriminación para niños, adolescentes por igual, así como el acceso y disfrute para un entorno pedagógico seguro que introduzca a mayores niveles de participación en el desarrollo social, económico y político. Lo que es el Ministerio de Educación como una escala, luego serían las instituciones, y luego los docentes no deben de permitir lo que es una discriminación dentro del aula o dentro de las instituciones, sino que todos somos personas o todos somos iguales y todos tenemos derechos. Esto se va a observar en lo que es el marco legal, que todos como personas tenemos los mismos derechos y no merecemos ser discriminados solo por ser diferentes, o por pensar diferente, o por tener gustos diferentes.
Ahora con el marco legal, el Ministerio de Educación es el ente rector de la educación. El Ministerio de Educación es el que dirige y propicia eh, un buen, eh, una buena educación de calidad y se fije bajo las normativas nacionales e inclusive internacionales y forma parte de los tratados y convenios internacionales regionales de derechos humanos que postulan la educación y la desigualdad de los seres humanos. A continuación se muestran lo que son eh, tratados o convenios o artículos que fueron creados para una mejor educación o una mejor vida. Por ejemplo, la normativa nacional que fue la Constitución de la República de Salvador en el año de 1983, creando el artículo 3 que dice: todas las personas son iguales ante la ley. No podrán establecerse las restricciones en base de nacionalidad, raza, sexo o religión. Para este artículo, todas las personas somos iguales. Nadie es más ni nadie es menos ante la ley. Entonces, en cualquier discriminación que la discriminación no se debe de dar o ante cualquier delito que cometa cada persona sin importar su estatus social, porque ahora en día solo por tener un buen estatus social ya es juzgado diferente. Y en ese artículo menciona que todos somos iguales ante la ley. La siguiente, que es la Ley General de la Educación, fue creada en 1996 y determina los objetivos generales de la educación aplicada a todos los niveles y modalidades. Este regula la prestación de ley de las instituciones oficiales y privadas y establece como fines del sistema educativo. Este establece tres fines. El primero, que es lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. El segundo, que es inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observación de los correspondientes deberes. Y el tercero, que es combatir todo espíritu de intolerancia y odio que se pueda presentar dentro de la educación, tanto como en la sociedad. En la ley de la carrera docente, fue formulada en 1996 por los mismos docentes, que estos trataban de mejorar su calidad de docente, eh, ya que estaban inscritos en el escalafonario del MINET para que se pudieran asegurar su estabilidad laboral para lograr una educación de calidad. De igual forma, establece derechos y obligaciones para el sector magisterial. Los docentes en esa época, en 1996, buscaban una buena finalidad para ella, pero ya ahora que lo obtienen, yo siento que la educación cada cierto tiempo va decayendo, porque la mayoría de docentes llegan y uno como estudiante lo puede observar, llega y dice, copien de tal página a tal página y hagan cierta actividad. Entonces, si ellos tienen buenas prestaciones laborales, uno como estudiante debe de tener buena calidad, buena educación de calidad. La siguiente, que es el Reglamento General de la Ley de la Educación Superior, que fue creada en el 2009. En el artículo 11 establece las normas para el examen de los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior, según las cuales la responsabilidad de examinar los programas es de la Dirección Nacional de Educación Superior, por ejemplo, como nosotros, que se hace un examen de admisión para poder entrar a la UES. Entonces, la responsabilidad cae sobre la Dirección Nacional de Educación Superior, que este debe de examinar los programas, si el examen está bien elaborado o si el examen está dirigido para las competencias que el estudiante debe de tener.
También la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Esta es la conocida como LEPINA, que fue constituida en el 2009 y constituye el cuerpo normativo más importante que garantiza el ejercicio de los derechos humanos y establece que el Estado salvadoreño difundirá y promoverá el respeto a los derechos de todo niña, niño y adolescente y los derechos humanos en general. En la educación antigua se podía observar que cuando un niño desobedecía, el docente tenía la potestad o él mismo creaba la potestad para poder crearlo, para poder castigarlo, perdón. Entonces, con la ley Lepina, el docente ya no tiene el derecho de castigar al estudiante si se ha portado mal. Ese debe llevar a un ente más de alto rango y él tiene que ver cómo se castiga al estudiante o si lo amerita o no lo amerita. La siguiente es la Ley Especial Integral para para una vida libre de violencia para las mujeres, que fue creada en el 2012. Tiene como finalidad garantizar a las mujeres sus derechos a vivir libre de violencia, comprendiendo este derecho al ser libre de toda forma de discriminación, también pudiendo ser valoradas y educadas libres de patrones. En la actualidad, esta ley no se cumple por lo que son más que todos los hombres, porque cuánta mujer aparece muerta o que es violentada dentro de la familia. Entonces esta ley se creó, pero no se le está dando un buen monitoreo, ya que en la sociedad tenemos una alta tasa de criminalidad. No se cumple esta ley para lo que es favoreciendo a la mujer. La siguiente, que es la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, que fue creada en el 2011. Esto dice que ratifica el compromiso de la plena aplicación del principio constitucional y de la igualdad de las personas y del cumplimiento de las obligaciones derivadas en este principio aplicables a la legislación nacional y la acción efectiva de las instituciones del Estado. Y por último, la normativa internacional, que está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue creada el 10 de diciembre de 1948 para lo que son las finalizaciones de la Segunda Guerra Mundial. También está lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue un pacto en San José en 1969. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue creada en 1979. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994, tardando unos años para poderla promover en lo que es El Salvador. También está la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993, llevándola a cabo en 2012 en lo que es El Salvador. Y por último, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995. Con esto cierro lo que es mi participación y la de mi compañera Brenda. Sin más que aportar, esta ha sido nuestra participación con los temas en el video complementario de la actividad del ensayo.